Continuamos, amigos, en Valor Agregado, 11 de la mañana con 41 minutos. Una entrevista que nos había quedado pendiente del Prado, que la vamos a hacer ahora por el tema de la cuarentena, con el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso. Vamos a hablar del interés que se percibe desde la Embajada de Uruguay en los argentinos para llegar a Uruguay, para concretar inversiones, qué ambiente hay en este momento en una situación muy particular. Ayer incluso en las redes sociales se hablaba de la relación del peso argentino con respecto al peso uruguayo, en algunos cambios que no se está tomando la moneda argentina, que ha sentido naturalmente una devaluación muy importante en este último tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco de qué ambiente hay en Argentina con respecto a la llegada de hermanos del vecino país a Uruguay para realizar inversiones aquí en Uruguay, para venirse a vivir. ¿Cómo está hoy el movimiento en este sentido? Ya comenzamos enseguida la presentación, el diálogo con el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso. Presenta Ganadería 3 Millones, la opción más apropiada para financiar la producción ganadera. Ganadería 3 Millones, un productor activo, un país productivo. Radio al embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso. Bueno, embajador, ¿cómo se ve el movimiento desde la embajada? ¿Qué ambiente hay con respecto a la situación que hoy tiene Argentina y a la posibilidad de que se vengan algunos argentinos o argentinos ya sea a vivir, a desarrollar actividad empresarial aquí en Uruguay, a desarrollar inversiones? ¿Cómo están observando el movimiento desde la embajada? Buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, Martín, un gusto. Saludo a toda la audiencia. Después de julio que tomé posesión de la gestión, digamos, como embajador, primera visita a Los Pagos, al país, aquí en Montevideo. Siempre aprovechamos también para ajustar algunos asuntos y algunos trámites y por supuesto el Pago Chico de Florida, pero contentos luego de la cuarentena de rigor, como bien decía. No los pude visitar en el Prado, pero sé que anduvo la experiencia en esta modalidad nueva, por suerte, bastante bien. Así que el saludo y obviamente yendo a la pregunta, evidentemente hay un ambiente que se conjugan varios factores. La predisposición de nuestro presidente y del gobierno desde antes de asumir, de abrir Uruguay, de generar oportunidades, de generar, digamos, un ambiente proclive a captar inversiones, a flexibilizar, a mejorar muchos decretos, desregularizar burocráticamente algunas medidas que hoy están por vía legislativa y decreto mediante mejorando lo que es la posibilidad de la erradicación tanto a nivel fiscal como, por supuesto, lo que siempre Uruguay fue muy abierto de residencias legales. Y allí es para el mundo, y en el mundo y en la región tenemos siempre Argentina como una relación histórica que según los momentos, según las situaciones económicas, cambio mediante economías, son más favorables o no. Y en este caso hay un ambiente muy proclive a captar precisamente ese tipo de inversión que pasa mucha por la embajada en cuanto a preguntas, asesoramiento, por el departamento comercial, por nosotros mismos, algunas entrevistas, y que evidentemente es una gama muy amplia de sectores que están viendo radicarse aquí desde lo tecnológico hasta financiero, desde gente del agro y de la producción agroindustrial, como una gente que está consolidada en Mar del Plata, por ejemplo, con dulces y con lácteos, pero que quieren tener una pata importante aquí en Uruguay, hasta sectores vinculados a granos, a ganadería. Hay consultas varias y allí vamos canalizando, reitero, un flujo importante de consultas y de gente que está cruzando el charco, algunos por asuntos de familiares, por asuntos de erradicación más vinculado a lo personal o a lo que brinda Uruguay de tranquilidad y seguridad en el este o aquí en la zona metropolitana, y otros, reitero, con su plan de negocios, ¿no? Así que claro, es hoy un momento muy interesante para estar con toda la oferta amplia que da nuestro país, ¿no? Claro, embajador, en su momento uno recuerda lo que ocurrió en 2003, 2004, 2005, ahí comenzó una corriente muy importante de
inversores argentinos aquí en Uruguay, sobre todo en la agricultura, en un contexto muy particular de enfrentamiento del campo con el gobierno de turno de Argentina. Podríamos tener, si bien quizás es difícil de cuantificar, podríamos tener una situación similar a la que ocurrió en ese momento. También hay que ver que las condiciones hoy del país son distintas, la tierra no vale lo que tenía como valor en aquel momento cuando comenzábamos la década. ¿Podríamos estar frente a una nueva llegada de una ola importante de inversores argentinos a Uruguay? Yo creo que sí, pero más diversificado. Tal vez en aquel momento yo estaba, obviamente, en Florida en la primera gestión como intendente y veíamos que había una impronta muy fuerte vinculado a un commodity que estaba alto, como en aquel momento la soja y los granos en general, bueno, y la firmeza de siempre de la ganadería, pero también en este caso creo yo que se incorporan otros sectores que están viendo lo jurídico, la estabilidad del mercado monetario, en fin, otras cuestiones de la macroeconomía que en este momento le dan una solidez al país para captar inversiones de mucho tipo y de mucho tenor. Uruguay puede ser desde un hub en lo que nos han consultado también de interés por lo que es el cannabis medicinal y lo que es la posibilidad de ese commodity en bolsa desde la producción y la comercialización, como supimos el otro día que acompañamos en Salto Grande en lo binacional, pero no cruzamos hacia Uruguay por razones obvias, pero que el presidente Lacalle estaba en Salto inaugurando una temática de este tema vinculado al cannabis, como sabemos la exportación que salió a Israel en estos días. Entonces hay desde esas consultas hasta lo financiero, hasta lo logístico, hasta los temas vinculados a servicios para muchos argentinos que sabemos están viniendo. Y obviamente eso es virtuoso porque genera una emigración calificada, no solamente, creo que hay que desmistificar también que vienen industriales, capitales, gente de mucho poder adquisitivo, que algunos sabemos pueden estar viniendo, obviamente, sino que también profesionales jóvenes, gente que está a nivel técnico con su desarrollo de pequeña y mediana empresa, comerciantes, sabemos de gente que está vinculada a explorar la posibilidad de fabricar, yo qué sé, desde muebles, como hemos tenido planteos, hasta temas del comercio y de radicarse aquí en Montevideo o en el país en general. Así que la diferencia que yo olfateo es que es mucho más amplia la gama de posibilidad de captación, más diversa, y no focalizado solamente en un rubro agroindustrial o agropecuario. Claro. ¿Cómo se percibe o qué vuelta, digamos, le estaría encontrando? Eso va a ser después tema de cada privado para poder, en el caso de tener, digamos, el capital en Argentina, uno ve todas las medidas que toma el gobierno de Argentina que restringen el movimiento de divisas, el cepo cambiario y demás. ¿Cómo se articula o cómo articula el privado para poder, bueno, hacerse del capital en Argentina o de parte del capital en Argentina para poder sacarlo y en este caso invertirlo afuera del país? ¿Uruguay una opción o quizás otra? Sí, evidentemente estamos viendo una situación que ha cambiado y ha generado algunas dificultades en el flujo y en el movimiento de dinero, de dólares fundamentalmente, que ojalá, además por la región, sea algo coyuntural, porque también es cierto que todo este ambiente favorable para nosotros también tiene que estar sustentado en un Mercosur y en una región que tenga los temas macroeconómicos y en general por lo pronto estables y que no hayan crisis en la economía o en la política que complique la región, pero evidentemente hay allí algunas medidas que pueden haber dificultades. Nosotros justo hoy de tarde vamos a estar con la Unión de Exportadores, una reunión que nos pidieron para charlar sobre todo en la dificultad del adelanto de
del flujo para las exportaciones, o para el importador de allá, mejor dicho, y que también con las licencias no automáticas y demás hay alguna dificultad. Obviamente en un momento de pandemia donde ha bajado el comercio en general, claro, desde marzo, y que evidentemente hay un tema estructuralmente más complejo que no solamente lo financiero, sino que ha habido una retracción de nuestras economías con mayor o menor medida. Aquí obviamente muy bien manejado, y evidentemente eso nos da fortaleza, pero son temas que iremos desde la embajada, desde la Cancillería, el canciller y por supuesto el Poder Ejecutivo, tratando de dar una mano, ¿no? Embajador, la cuarentena se ha ido prorrogando en Argentina. Bueno, ya llevan unos cuantos meses de cuarentena por el tema de la pandemia. Cuando se termine, que en algún momento esto se va a terminar, la cuarentena, y nuevamente se habilite el tránsito normal, digamos, entre ambos países, entre Uruguay y Argentina, allí podríamos ver de alguna manera un mayor movimiento y concreción de esto que usted acaba de decir, de este interés de los argentinos, más allá de los trámites que vienen haciendo ahora puntualmente muchos argentinos en la Embajada de Uruguay. Y sí, porque vos fíjate, Martín, que hay mucha gente que no puede hoy cruzar a hacer una exploración o una ronda de negocios, porque la excepción está muy acotada a los que ya tienen intereses muy desarrollados en la industria, en el agro, en las finanzas, de empresas que ya están con los decretos correspondientes, los ministerios autorizando a empresarios cruzar excepcionalmente, y bueno, y los que tienen la residencia legal. Evidentemente hay un flujo de mucha gente que está expectante tal vez para, principio del año que viene, cuando se pueda vislumbrar o proyectar que pueda estabilizarse un poco mejor el flujo de las fronteras, para evidentemente venir a hacer esas consultas, ese mano a mano, que es clave también para cerrar grandes negocios, porque en esta época de mayor conectividad, de Zoom y todo lo demás, evidentemente hay siempre ha habido un avance en ese sentido, pero también lo tradicional es la presencia física, claro, que es insustituible para algunas cuestiones que evidentemente se dará, estimo yo, olfateo para el año que viene. Para el año que viene, o sea, vamos a tener, bueno, todo este año, y eso es un dato importante, porque pensando en lo que es un ingreso de divisas muy importante para el país, como es la temporada turística, va a estar complicada entonces. Sí, yo estoy hablando, y además con el ministro de Turismo también hemos tenido un contacto, pero estoy hablando, digamos, en la casuística de alguna gente que está esperando para venir a generar el aterrizaje de algunos negocios vinculados, reitero, gente que hemos tenido consultas, a temas desde laboratorios hasta agroindustrias, y gente de TICs, vinculado a lo que es el desarrollo de todo el tema tecnológico, y que allí estimo se va a poder avanzar y explorar cuando haya una normalidad de cruce. Claro. No estoy hablando de lo de la temporada, que evidentemente es de ida y vuelta, porque también si se abre la frontera, cuando se abra, no solamente vendrá el turismo tradicional fuerte de allá, sino también muchos, claro, uruguayos por el tema cambiario, estimo hoy que pueden estar cruzando el charco como paseo de fin de semana y de compras, como tradicionalmente ha pasado. Pero bueno, como bien dijo el presidente, ni los presidentes sabemos cuándo esto se va a normalizar y se va a posibilitar levantar en función de la variable de la perilla, como dice Luis, el presidente, sanitaria, la perilla económica, y ahí habrá una interesante relación entre una conciliación de ambos temas, ¿no? De la economía y el turismo versus o complementario a las medidas que Uruguay hoy tiene como valor en el mundo, lo sanitario, que no se puede caer por medidas abruptas, ¿no? Entonces yo creo que hay un equilibrio que lo sabrá el propio Poder Ejecutivo en tiempo y forma, desde lo
desde la cuestión turística, que además sé que hay operadores también con mucha avidez, y hemos tenido consultas desde allá, a nivel del consulado también, de gente de la gastronomía y demás que quieren empezar a cruzar para venir a hacer su temporada, y que también eso hay que ir viendo cómo se puede facilitar, ¿no? Embajador, hay un aspecto importante, lo conversábamos en la semana pasada con el presidente de la República, que es la decisión del Mercosur de avanzar en acuerdos comerciales. Unión Europea, el contacto que ya ha existido, por ejemplo, también con China, que hoy es nuestro principal socio comercial. ¿Cómo percibe hoy Argentina con respecto a la posición del gobierno en torno a estos temas, como parte importante, naturalmente, del Mercosur, en lo que es la concreción de acuerdos comerciales? Yo creo que hay, en principio, una buena ratificación de que el Mercosur es el espacio común y que con sus luces y sombras, con sus imperfecciones, pero que hay que ir como instrumento mejorando, con las diferencias de velocidades o de aceleración o no en algunos temas de algunos países que puedan tener un poco más de tiempo y otros, como nosotros, más apremio para apurar en función de Argentina algunos sectores. sería de los que va a una marcha más lenta. Exacto. Tema Corea del Sur, tema de algunos otros acuerdos que puedan haber. Estimo, por comentarios generales, tampoco estoy especializado en la temática Mercosur, que lo trata la dirección de Mercosur de Cancillería directamente, pero que por las conversaciones que hemos tenido con algunas autoridades argentinas, creo que hay un sano equilibrio entre respetar esos tiempos y, bueno, cada uno flexibilizar algunas cuestiones que pueden ser avances con algunos países puntualmente en ejes comerciales o de intercambio, ya sea carne, ya sea productos primarios nuestros que en algún aspecto pueden estar siendo valorados para acuerdos con algunos países, ¿no? Embajador Carlos Enciso, embajador de Uruguay en Argentina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto, a la orden, y bueno, estaremos unos días más por acá antes de volver a nuestra función. Y además cumple con el deber de votar el domingo en Florida. Exacto. Así que bueno, que a la orden y no duden en conectarnos, porque va a haber mucho movimiento, por suerte, y como a nosotros nos gusta trabajar, no duden en poder tener un puente de información de toda esta temática con nosotros directamente. Vamos a seguir en contacto. Gracias. El embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso. Presentó Ganadería 3 Millones.